Estamos en esta tertulia de En Perspectiva de miércoles 29 de junio de 2022 con Oscar Sarlo, Karina Novarese, Agustín Iturralde y Patricia González. Vamos al tema que nos proponemos hoy, al segundo tema de hoy. El 51% de los uruguayos considera que la situación del país es mala o muy mala, 39% que es buena o muy buena y el 10% restante tiene una opinión neutra o prefirió no opinar, según la última encuesta de Factum divulgada ayer. La consultora informó que, al analizar la evolución que ha tenido la percepción sobre la situación actual del país, se aprecia que este último trimestre muestra un cambio respecto a lo registrado en las mediciones anteriores. Mientras en noviembre del año pasado y en el primer trimestre de este año las evaluaciones positivas sobre la situación del país se ubicaron entre 53 y 55% y las negativas entre 35 y 37%, este segundo trimestre del año muestra un cambio importante, con una caída de 16 puntos de las opiniones positivas sobre la situación del país y aumentando en igual medida las opiniones negativas. El sondeo se conoció un día después de que el gobierno mostrara datos auspiciosos de la economía. Hablando el lunes en conferencia de prensa, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, anunció una nueva proyección de crecimiento del PBI para este año de 4,8%, o sea, un punto porcentual por encima de lo estimado en febrero pasado. ¿Con quién arrancamos? Karina, por haber sido una de las que lo sugirió. A ver, dale. A ver, que haya ese porcentaje más alto de inconformidad, digamos, o de inconformidad, de pensar que no estamos en las mejores de las situaciones, a mí no me sorprende para nada. Me parece que no tengo con qué compararlo, porque yo no sé, Romina, si había algo similar, o encuestas similares que no fueran de simpatía o algo así en los otros gobiernos. Pero después de toda la que pasamos y toda la que se está viniendo a nivel internacional y nacional, a mí eso no me sorprende. Lo que sí es interesante es analizar un poco cómo empieza a incidir esto en esta especie de clima electoral que ya estamos viviendo, ¿no? Bueno, con razón también, porque hay una oposición que quiere volver al gobierno y entonces está generando un enfrentamiento bastante grande que a veces termina en desbordes, ¿no? Como el otro día alguien saliendo a decir en el Consejo de Ministros que la oposición está peronizada, o alguien de la oposición saliendo a decir que el gobierno está queriendo hacer su proyecto neoliberal, o sea, volviendo como a una cantidad de motes de otras épocas. El gobierno siente esto, siente que hay una disconformidad más allá de la oposición, digamos, o sea, una disconformidad de los ciudadanos, y por eso sale con este anuncio, que es un anuncio que habrá que ver cómo evoluciona, ¿no? Por ahora los anuncios le han pegado en el clavo, es decir, el gobierno ha sido a nivel económico bastante acertado en eso, pero hay que ver porque ahora hay muchísimos expertos que están diciendo que va a estar más complicado a nivel económico en los próximos meses. Entonces, entre esas dos realidades nos vamos a mover. Yo creo que la segunda parte de un gobierno siempre suele ser bastante más negativo que una primera parte, no importa de qué color sea. O sea, no me interesa tanto capaz que la encuesta, pero sí lo que va a pasar, porque lo que pase constante y sonante va a incidir en la opinión que tiene la gente y en lo que se va a votar en el 2024. Ya que introducías el tema político, sobre todo, acá estábamos conversando en la previa sobre un dato que tiene la encuesta, ¿no? Uno de los datos que es la percepción por votantes. En el caso, dentro de los votantes del Frente Amplio, la visión es francamente negativa. El 84%, claro, dice la encuesta de Factum, el 84% de los votantes del Frente Amplio considera que la situación del país es mala o muy mala, frente a un 9%. Pero vos tenés ese número, perdón, Romina, sí, ¿tenés ese número comparado con principios del gobierno? Porque no creo que haya variado tanto con el votante decidido. ¿Entendés? Ahí sí hay una cuestión. Sí, la diferencia partidaria al principio. Claro. Ahora lo buscamos a ver si a los archivos acá no se menciona. El total. Sí. Claro, ahí en este tipo de encuestas a mí lo que me interesa es ver la ciudad, o sea, la encuesta en general, porque es obvio que los que votan un partido que no es el que está en el gobierno van a estar más en desacuerdo. Eso sucede tradicionalmente. Ya te interpreté entonces. Si miramos números globales como los que yo citaba al principio, ahí va hasta lo que hay hasta atrás es noviembre de 2021.
En noviembre del 2021, 53% tenía una visión positiva de la situación del país y 37% negativa. Luego, en el primer trimestre de este año, 55% tenía una visión positiva y 35% negativa. Y ahora es que se da esta inversión en la tendencia, ¿no? Sí, estoy mirando la gráfica concretamente. 51% una visión negativa y 39% una visión positiva. ¿Quién quiere decir? Esa evolución Sí. negativa es importante. Es lógico. Y seguramente va a ser más todavía, ¿no? Porque eso ha pasado sistemáticamente. Ahora, lo que a mí me parece desde el punto de vista político, y yo, por más que algún día me lo desmientan, yo sigo creyendo que, estoy convencido, mejor dicho, que las encuestas se conocen por el gobierno antes que se hagan públicas. La conferencia de prensa obviamente estuvo dada para neutralizar el efecto que iba a tener esto con un anuncio de el crecimiento que tuvo la economía y las decisiones que se tomaron para la rendición de cuentas. Ahora, me parece que inclusive ahí, políticamente, es un mensaje apoyado por los 3 ministros que resultan elegidos para dar la batalla presupuestal. El resto de la coalición no está presente, así que no sé lo que va a pasar cuando esto vaya al Parlamento, donde hay tantas cosas para ajustar, ¿verdad? En ese difícil equilibrio que tienen los gobiernos de mantener, como los malabaristas de los semáforos, de mantener todas las naranjas dando vuelta, girando y sin definirse mucho por cada una. Acá se tomó una decisión clara y vamos a ver cómo eso repercute después, ¿no? Sobre todo cuando hay pocas chances que en lo que queda del gobierno se puedan realizar las enormes transformaciones que se quieren hacer. Pero yo coincido con Karina que acá el gran tema es el trasfondo internacional. Todos los pronósticos son de que nos acercamos a un escenario muy complicado de estancamiento, de recesión internacional, a un revés tremendo del gobierno de Biden en Estados Unidos en las próximas elecciones parlamentarias. En fin, señales que no son nada buenas. La confrontación en Europa sigue estando muy complicada y esto lo que se llama es una posible caída de los commodities en los cuales se está basando el crecimiento de Uruguay. Entonces, yo creo que hay que el gobierno va a aprovechar este envión, esta señal, para dar la última batalla, pero vamos a ver. Y por eso yo digo que está bien que hayan dicho que la oposición se está peronizando, porque lo que quiere decir eso es que frente a cada cifra muy positiva que da el gobierno, que pueda dar el gobierno, la oposición dice pero, y entonces ponemos la relatividad de el todo. El juego de palabras me encanta. Sí, creció el 4,8%, pero se viene la noche. Entonces, sí, la oposición está peronizándose, sí, pero en el sentido de relativizar algunas cifras que no se están poniendo en el contexto que corresponde, ¿no? Pata. Se viene la noche, dice Oscar. No seamos, me parece una exageración. Karina dice, pero ¿era por el juego de palabras o era...? A ver. Por supuesto. Era por el juego de palabras, era por el juego de palabras. Bueno, si no entendemos las ironías, no. Sí, pero lo que quiero decir es que no suma mucho que en el medio de todas de estas cosas acuses de peronizar, que no se asocia justamente con lo que estaba diciendo. No, pero yo lo dije en el sentido ese del juego de palabras, ¿no? Pata. Sí, creo que hay o sea, en general lo que muestran las encuestas es como muestran cosas a rasgos globales, son fotos que sirven para ciertas cosas que lo interesante siempre es ver las series largas y cómo las series evolucionan y hay cosas esperables y es evidente que hay personas que votan en su núcleo duro, o sea, ¿no? Que van a pensar lo que piense su dirigente político porque votan y deciden en relación a eso y en este país eso es algo que pasa bastante corriente, o sea, hay un núcleo duro que va a apoyar al gobierno porque fue el que vota al gobierno y hay un núcleo duro que va a estar en contra del gobierno por más que mañana te hagan lo mejor posible en tu vida, pero vas a estar en contra del gobierno porque no te gusta el gobierno. Bien, ahora, después del gobierno y la oposición están las personas, ¿no? Y me parece que para eso también sirven las encuestas.
para mirar, y a veces nos cuesta un poco, y veo mucha gente a la que le cuesta un poco ver lo que la encuesta dice en realidad, y cuando a la gente no le gusta lo que vos estás haciendo, le gusta menos, y tendés a decir, bueno, lo que pasa es que la gente cambia su percepción en relación a su líder y a su dirigente. Bueno, capaz que sí, capaz que tiene que ver con lo que opinan los dirigentes, pero capaz que también tiene que ver con cómo estás viviendo, en dónde tenés puesto el cuerpo y cómo lo estás viviendo vos, ¿no? Porque es una pregunta rápida. Te llaman por teléfono, te hacen una encuesta, te encuentras en una encuesta y te preguntan, ¿para vos cómo está la situación económica del país? Romina, te pregunto ahora, ¿bien, muy bien, mal o muy mal? Eso, ¿qué decís? ¿Qué opinás sobre eso? Bueno, hay un montón de gente, me parece, que piensa que la situación económica está peor, ¿no? Si lo miramos, eso es lo que muestra en comparación. Y yo creo que ahí, muy atinadamente, yo no puedo decir que leen ante las encuestas, pero sí puedo decir que reaccionan ante las encuestas, y que hay una reacción ante la encuesta y que se contesta la encuesta de alguna manera, es que hay hay una promesa de los 5 mejores años de tu vida. Bueno, hay una promesa del crecimiento, de que este año vamos a estar mejor. Que el aumento del PBI no quiere decir que las personas vivamos mejor. Eso es lo primero que quiero decir. O sea, el PBI puede aumentar muchísimo y nosotros como país vivir igual. Hay gente que puede vivir mejor. O sea, sí, yo qué sé, si sos uno de los dueños, de los 5 dueños de los cableoperadores, capaz que vas a vivir mejor. Pero no sé si todo el mundo va a vivir mejor en general, ¿no? Entonces ahí también son los números de desigualdad, que por lo menos a mí también me importan mucho. O sea, y ahí la discusión es cómo se redistribuye. Y eso es lo que yo sigo preguntándome. ¿Cuál es la estrategia de redistribución que va a tener el gobierno ante el crecimiento del PBI? Eso como el primer punto. Hay una discusión en relación a los precios y los salarios, que acá lo venimos discutiendo sistemáticamente, ¿no? Durante todo este año. Yo tengo anotada mi promesa en un cuadernito de que el salario real va a estar al final del periodo de este gobierno, va a llegar al punto en el que estaba y vamos a tener un salario real igual al que tuvimos antes de 2019. La veo un poco más difícil, creo que cada vez está un poco más difícil, y en definitiva nosotros podemos decir, bueno, el salario no es la medida por excelencia de redistribución. Bueno, está bien. La política pública, capaz, ¿no? Vos brindás más servicio de política pública, entonces la gente, yo qué sé, tiene sistema de cuidados, tiene mejores condiciones de vida en otras cosas, tiene alimentación en los liceos, mejora la alimentación en las escuelas, aumentan las escuelas de tiempo completo, hay una estrategia. Bueno, yo esa otra parte tampoco la vi. Entonces, el anuncio solito, así, de que vamos a tener mejores números globales, pero yo no tengo del todo claro cómo eso repercute y se redistribuye en la vida global de las personas, no de algunas personas, ¿no? Creo que ahí hay una pregunta que tiene que ver con el rumbo del gobierno. Entonces, y a eso a mí un poco me enoja cuando dicen, y yo, mi mayor amor a los compañeras peronistas, pero me enoja cuando hacemos esa referencia, porque en este país, cuando decimos que la izquierda se está peronizando, estamos haciendo una mala referencia, o por lo menos la derecha lo usa en un término sumamente despectivo, ¿no? Cuando vos decís, bueno, cuando nosotros salimos a decir que no entendemos cuál es el rumbo del gobierno y en qué se gasta la plata, ¿en qué va a gastar la plata que va a crecer el país, el gobierno? ¿En qué políticas? ¿En qué estrategia? Va a haber una reforma a la educación. Lo pones en la rendición de cuenta. ¿Cuál es la reforma a la educación? Nadie sabe nada. Como dice la canción, acá nadie sabe nada. O sea, no termino de entender cuál es la estrategia general o el plan global. Entonces, que crezca, que no aumenten los salarios, que no mejoren en ciertas cosas concretas la vida de las personas. Creo que va a llegar un momento donde no hay que ser un iluminado para darse cuenta que al final los 5 mejores años de tu vida no están viniendo en esto. Y lo último, y tiro todo solo este punto, qué bravo. Tiro un punto, después la sigo. Larga esta patada. Lo de la internacional. Yo creo que ahí hay un punto que hay que discutir sobre la situación internacional, la situación económica internacional, y qué condiciones tenemos nosotros para pararnos ante eso. La dejo ahí. Bien. A ver, estoy bastante de acuerdo con varias de las cosas que se han dicho, con la primera parte incluso de lo que dijo Pata. Creo que comparto el análisis de esa primera parte. Creo que es más normal. Estamos entrando en cuanto a lo político y la situación de política del gobierno en un campo más normal. Es un gobierno que tuvo como una luna de miel estirada, según las encuestas, que la pandemia
la población, la ciudadanía valoró bien cómo se gestionó la pandemia y eso hizo que la popularidad del gobierno se haya mantenido alta, bastante más de lo que suele ser corriente. Y ahí estamos más en la mitad. En general, la popularidad del gobierno son como una U, ¿no? No estamos hablando de popularidad del gobierno, estamos hablando de cómo ve la gente la situación económica que está vinculado, pero son dos cosas ¿Cómo distintas. está el país, no? Ese Pero es en particular la popularidad del gobierno en general será una U, ¿no? Empieza bien, después gusta y en general al final levanta algo. Creo que lo que está pasando es claro que hay dificultades económicas. Uno mira para afuera y yendo a lo internacional que mencionaba Patricia recién, están siendo una masacre de los oficialismos. No hay oficialismo que ganen en ningún lado, ¿no? En la Argentina el año pasado se llevó una paliza a las intermedias Alberto Fernández. En Colombia acaba de ganar Petro. En España, yo sé que no les gusta hablar de Europa, Patricia, pero a mí hay que mirar no solo la región. En España acaba de llevarse una paliza al gobierno tremenda en Andalucía y se había llevado una en Madrid. Macron perdió las elecciones, también ganó la reelección, pero después le fue muy mal en las parlamentarias. Es muy raro hoy en día ver, y bueno, y como decía Oscar, se viene para Biden la noche en las elecciones parlamentarias en Estados Unidos. Hoy en día ser oposición es un muy mal negocio, ser gobierno, perdón, es un muy mal negocio electoral, le está yendo muy mal electoralmente. Creo que hay que ponerlo en ese contexto y bueno, y obviamente hay una situación económica que está muy vinculada a una cosa muy concreta. No me gustan las explicaciones simplistas, pero en este caso creo que es bastante pertinente. Es el aumento de los precios de los alimentos y la energía lo que tiene en general de mal humor a todo el mundo, en muchos países y en particular creo que en Uruguay. Esa carrera precio-salario y en particular cómo está pegando el aumento de precios en los sectores más populares. Y creo que ahí es claro que hay un cambio, hay un malestar y creo que la encuesta está... Entiendo que refleja eso bien. Yo sería más cauteloso con los pronósticos. Yo sería mucho más cauteloso con los pronósticos. Yo creo que otra forma de ver las cosas es, bueno, es verdad, bueno, viene ahora lo peor, empezó la bajada. Bueno, otra forma de verlo es un gobierno que llegó con un déficit muy grande, que hizo un esfuerzo importante en los primeros años de ordenar las cuentas públicas y de poner el déficit fiscal en un nivel apenas aceptable, porque era crítico el nivel de déficit fiscal del Uruguay. Ahora viene la segunda mitad del gobierno donde, bueno, esta rendición de cuentas prevé aumentos de gasto. Empieza a prever para este año y para el que viene aparentemente aumentos de gastos. Creo que, y es verdad que viene una recesión, pero es mucho menos claro qué va a pasar con los precios de las materias primas, porque hay cuello de botella por la guerra en Ucrania, que es un gran productor de alimentos. Entonces, sería más cuidadoso con los pronósticos. Pero sí, creo que claramente estamos en una situación, un estado de ánimo más, yo le llamaría más normal que lo que habíamos tenido en los años anteriores de este gobierno. Karina, vos que empezaste y fuiste breve, ¿te quedó algún apuntecito antes de pasar a los telegramas? No, a ver, estoy de acuerdo con lo que preguntaba Pata, que yo también lo preguntaría, hacia dónde va a ir ese dinero. Lo que no estoy de acuerdo es que cuando mejora el PBI, es verdad que pueden quedar bolsones de inequidad y de hecho han quedado en todos los últimos gobiernos, pero obviamente que hay gente que se queda con más plata, pero suele ir un poquito para abajo. Es decir, cuando está mejor el PBI, cuando hay mejor inversión, cuando entra más plata, también le llega al almacenero, también le llega, donde no llega muchas veces, a los bolsones más complicados de pobreza. Y eso tiene que ver con todas las interrogantes que estaban planteando. De cualquier manera, cuando se hacen estas encuestas, para mí lo que incide más, estoy hablando desde afuera, lo que incide más es lo que estábamos mencionando acá. Las tarifas que subieron, los precios que subieron en general de los alimentos y no necesariamente, lamentablemente, las grandes reformas y cómo se van a procesar. Por más que yo también creo que son fundamentales saber. Y a esta altura es bastante difícil que sepamos. ¿Puedo agregar una cosita que me quedó? Sí. Que me olvidé, en referencia a una de las cosas que decía de la variable que ha mejorado y que directamente en la vida de la gente es el empleo, ¿no? Estamos con más gente trabajando. Es verdad que el salario bajó, está abajo de antes de la pandemia y bajó los 2 años anteriores. El empleo subió, está por encima del nivel de pandemia. Y la variable, yo creo, más honesta para mirar es la masa salarial. La variable de masa salarial que combina empleo y salario. No solo la gente que trabaja, no solo el salario. Porque lo que pasó en algunos periodos de suba del salario con destrucción de puestos de trabajo... el aumento de los trabajadores pobres también. Eso también lo quiero poner arriba de la mesa. Pues si vos trabajás, claro, hay un problema de alimentación. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado en relación a los problemas de alimentación que hay? ¿Hay una crisis de acceso a los alimentos? Bueno, el Estado tiene que ser responsable de eso. El Estado es responsable. Si los jóvenes, los niños, las niñas en los espacios educativos no tienen alimentación, se tiene que hacer cargo el Estado y por tanto debería utilizar dinero para redistribuir, no importa cuánto se esté gastando.
o si hay déficit fiscal. Porque ahí venimos en el déficit fiscal, donde más se discúlpame. está gastando, Pato. Perdón, ¿Sí? en los centros claro. educativos ¿Es en lo que más se está gastando? más que Eso es lo que antes. se está gastando sensible más que antes del gobierno pasado. se Eso es está gastando más, dato porque duro, hay- incontrastable, Pato. Bueno, no sé. Perdón. La alimentación en los centros educativos se está gastando bastante más que antes. Pero no En quita que está el secundaria problema. también. No quita que está el Secundaria no. problema y hay un problema grave que creo que nadie conoce. Yo lo único que quise agregar Lo es. que pasa es que desde el Estado hay que ojo hacerse con cargo. decir- Una cosa es decir, Yo el no Estado sé, tiene que hacerse cargo. Hablar con el Estado, vos querés llevar la discusión a un Estoy de terreno más acuerdo, político. Pato, Yo a lo ver, que quería estoy- decir es Porque creo que es una discusión no política. confundamos, perdón. A ver, no es una confusión. confusión. A ver, Karina. No. Una cosa es que el Estado tenga que hacerse cargo de las cortades alimenticias de la población en general. Ahora, en la población, en los centros educativos, ahora se están alimentando mucho más gente de lo que se alimentaba antes, obviamente porque la situación está complicada. En no es porque primaria, guste no en comer secundaria. Total. En secundaria, Hay más gente, no tengo los datos. ANEP gasta más No tengo plata en los datos. educación, en alimentación, mucha más. En primaria, no en secundaria. En secundaria siempre fue medio excepcional, ¿no? Bueno, pero ¿Cómo me no? parece que ahí hay un punto para discutir. O sea, hay un punto del acceso a la alimentación. En el medio de un proceso, porque vos decís, bueno, no hay una crisis económica. Después ahí está la discusión de No si es estás en crisis. secundaria o primaria que debería hacerse cargo de, ¿no? Atender esa situación alimentaria Y yo o creo que el tendría que Estado ser tiene que otra. hacerse cargo de que los niños coman. Pero también está la discusión planteada de Haya o hay no docentes déficit fiscal. incluso que de ADEMU y FENAPES que discuten si tiene que ser justamente la enseñanza la que asegure eso, ¿no? O Yo tiene que pienso ser que sí. otra pata del Estado. Yo pienso ¿no? que sí.